Imagina a 70.000 personas empapadas bajo una tormenta implacable, con los ojos clavados en el cielo. De pronto, la lluvia cesa, las nubes se desgarran y un objeto metálico, un disco de plata opaca, comienza a girar violentamente sobre sus cabezas. Cambia de color, proyecta destellos rojos, verdes, púrpuras, sobre la multitud aterrorizada. Y entonces, el pánico. El disco se desprende del firmamento y cae en un zigzag frenético directamente hacia ellos. La gente grita, cae de rodillas, pide perdón por sus pecados, convencida de que es el fin del mundo. No es una película de ficción. Ocurrió el 13 de octubre de 1917 en un descampado de Portugal. Para la Iglesia fue el milagro del sol, para los científicos de la época un delirio colectivo, pero para la ufología moderna fue el mayor avistamiento ovni de la historia de la humanidad, una entidad telepática que medía apenas 1 metro de altura, 3 secretos capaces de cambiar el rumbo de las guerras mundiales y un misterio oculto bajo llave en los sótanos del Vaticano. ¿Qué descendió realmente en los campos de Fátima? ¿Una manifestación divina o una sombra venida del cosmos? Bienvenidos a Mitos y Sombras, el rincón donde la historia oficial se desmorona y las respuestas se esconden en la penumbra. Yo soy Virginia y si te apasionan los misterios que desafían la lógica, suscríbete y activa la campana. Hoy nos adentramos en la profecía más oscura del siglo XX. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos a la primavera de 1917. Europa se está desangrando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El hambre, la muerte y la desesperación gobiernan el continente. En Portugal, la situación política es caótica. Un gobierno fuertemente anticlerical persigue a la Iglesia y la tensión se respira en las calles de las grandes ciudades. Pero lejos de las balas y la política, en un pequeño y humilde pueblo llamado Aljustrel, la vida parece haberse congelado en el medievo. Allí viven 3 niños, 3 pastorcitos que no saben ni leer ni escribir, ajenos al colapso del mundo exterior. Lucía dos Santos, de 10 años, una niña seria y de carácter firme, y sus primos, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Niños cuya única preocupación diaria es llevar a pastar a sus ovejas a un terreno propiedad de la familia de Lucía, un lugar árido salpicado de olivos y encinas, conocido como la Cova da Iria, la cueva de Irene. Lo que el mundo no sabe es que estos niños ya han sido preparados. La historia oficial suele arrancar en mayo, pero las sombras comenzaron a tejerse un año antes, en 1916. Mientras los niños se resguardaban de la lluvia en una cueva, una extraña figura transparente que brillaba como el cristal bajo el sol se les apareció. Se identificó como el ángel de la paz. Les enseñó una oración y les pidió que hicieran sacrificios. Aquella entidad etérea los visitó 3 veces, sumiéndolos en un estado de trance tan profundo que los niños apenas tenían fuerzas para hablar durante días. Aquello no era más que el prólogo. El verdadero misterio estaba a punto de descender del cielo. Llegamos al 13 de mayo de 1917. El mediodía es radiante en la Cova de Iria. De pronto, un relámpago corta el cielo limpio. Los niños, asustados, pensando que se acerca una tormenta, recogen a sus ovejas. Pero al pasar junto a una pequeña encina, un segundo destello los ciega. Y sobre el árbol,
envuelta en una luz resplandeciente que hacía que el sol pareciera opaco, ven algo. La historia oficial nos ha vendido la imagen de una virgen alta, de facciones perfectas y manto azul, similar a las estatuas de las iglesias, pero las primeras declaraciones de los niños, aquellas que el párroco del pueblo anotó antes de que la historia fuera corregida, describían algo muy diferente. ¿Cómo era realmente lo que vieron aquellos niños? Si hoy entramos en cualquier iglesia, vemos la imagen de una mujer esbelta, de facciones occidentales, vestida con un manto blanco con bordados dorados, pero los archivos parroquiales de 1917, aquellos que registraron las primeras palabras de Lucía, Jacinta y Francisco antes de que el Vaticano filtrara la historia, pintan un cuadro muy diferente y mucho más desconcertante. Los niños no hablaron de la Virgen María, hablaron de una pequeña señora. Según sus testimonios originales, la entidad no medía más de 1,10 m de altura. Parecía una adolescente de unos 15 años. Vestía una falda que le llegaba a las rodillas y una chaqueta acolchada, tejida con hilos de oro que formaban líneas cruzadas como una cuadrícula perfecta. En su cabeza llevaba una especie de manto o velo que le cubría hasta los ojos, impidiendo ver su cabello. Pero lo más inquietante era su rostro. Lucía declaró que era una cara inexpresiva, casi artificial, que no cambiaba de gesto, y cuando les hablaba, sus labios no se movían. No había sonido en el aire. Las palabras resonaban directamente dentro de las cabezas de los niños, una comunicación puramente telepática. La entidad les hizo una petición extraña, les pidió que regresaran a ese mismo lugar, a la misma hora el día 13 de cada mes, durante los próximos 5 meses. Les prometió que en octubre les diría quién era y qué quería realmente. Y tras decir esto, comenzó a elevarse lentamente hacia el este, envuelta en una esfera luminosa, hasta desaparecer en la inmensidad del cielo. Los niños acordaron no decir nada. Sabían que nadie les creería, pero Jacinta, la más pequeña, con solo 7 años, no pudo contener el secreto y se lo contó a su madre esa misma noche. A partir de ese momento, la paz se terminó en Aljustrel. La reacción de la familia de Lucía fue brutal. Su madre, María Rosa, una mujer profundamente religiosa y severa, creyó que su hija estaba mintiendo, o peor aún, que estaba siendo utilizada por el demonio. Lucía fue interrogada, insultada y golpeada para que confesara la verdad. El párroco del pueblo, el padre Ferreira, se mostró sumamente escéptico. En un Portugal gobernado por un régimen masónico y anticlerical, que los niños inventaran un milagro podía desatar una represión feroz contra la iglesia local. Aquello no era una bendición, era una bomba de relojería. Sin embargo, a pesar de los castigos y las amenazas de sus padres, los 3 niños se mantuvieron firmes. Sus ojos reflejaban una certeza absoluta, una certeza que el 13 de junio en la segunda cita empezaría a arrastrar a las masas. Para el 13 de junio, unas 50 personas ya acompañaban a los niños a la cova da Iria. Los curiosos no vieron a la entidad, pero sí notaron cosas extrañas. El sol perdió parte de su brillo, la temperatura bajó inexplicablemente y algunos aseguraron escuchar un sonido sutil, similar al zumbido de una abeja o al roce de una tela de seda al moverse, cada vez que Lucía hablaba con el aire. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió el 13 de julio. Ese día la multitud ya superaba las 2000 personas. El ambiente estaba cargado de expectación y miedo.
la entidad se apareció de nuevo y en esta ocasión decidió revelarles una visión que marcaría sus vidas para siempre y que se convertiría en la primera parte del famoso Secreto de Fátima. Lucía relató años más tarde lo que vieron en ese instante en el que la entidad abrió sus manos, proyectando un haz de luz que pareció perforar la mismísima tierra. Vimos un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Escribió así Lucía en sus memorias. En ese fuego estaban sumergidos los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras, con forma humana, que flotaban en el incendio, flotando en medio de gritos y gemidos de dolor que horrorizaron a los niños. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones encendidos. Los pastorcitos palidecieron tanto que los testigos pensaron que iban a morir de la impresión en ese mismo momento. La entidad les dijo que lo que habían visto era el infierno, el destino de las almas de los pecadores, y que para salvarlas el mundo debía consagrarse a su inmaculado corazón. Pero la visión no venía sola, venía acompañada de una profecía geopolítica aterradora. La entidad anunció que la Primera Guerra Mundial terminaría pronto, pero que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, durante el pontificado de Pío XI comenzaría otra guerra mucho peor. Advirtió sobre una luz extraña que iluminaría la noche europea como señal del desastre inminente y señaló directamente a una nación que extendería sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones: Rusia. Recuerda este dato, estamos en julio de 1917. En ese momento exacto, la revolución bolchevique aún no había triunfado en Rusia. ¿Cómo podían 3 niños analfabetos de una aldea perdida predecir el ascenso de la Unión Soviética y el estallido de la Segunda Guerra Mundial con 20 años de antelación? El fenómeno ya no era un asunto de un pueblo. El eco de Fátima llegó a los oídos del administrador de Vilanova de Urem, Artur Santos, un hombre de ideología radical y masónica, que vio en las apariciones una burla y una amenaza para la República, y decidió que iba a frenar este fraude, utilizando toda la fuerza del Estado, incluso si eso significaba torturar a 3 niños pequeños. Llegamos al 13 de agosto de 1917. La expectación es colosal. Entre 15.000 y 20.000 personas se han congregado en la Cova Iria, esperando ver el cuarto encuentro. El ambiente está al rojo vivo, pero dan las 12 del mediodía y los niños no aparecen. La multitud empieza a impacientarse, a murmurar. Pronto corre un rumor que hiela la sangre de los presentes. Las autoridades se han llevado a los pastores. El administrador de la región, Artur Santos, un hombre implacable y devoto de las logias masónicas anticlericales, ideó un plan. Esa misma mañana se presentó en Aljustrel fingiendo que quería llevar a los niños en su carruaje hasta el lugar de las apariciones para protegerlos de la multitud. Pero era una trampa. En mitad del camino, el carruaje cambió de rumbo y aceleró, llevándose los secuestrados a la prisión civil de Vilanova de Urem. Lo que ocurrió en esa prisión es uno de los episodios más oscuros y menos recordados de esta historia. Artur Santos no vio a 3 niños indefensos, vio a 3 disidentes políticos que guardaban un secreto que podía desestabilizar al gobierno. Los encerró en una celda común con criminales de todo tipo. Sin embargo, los presos, conmovidos por la ternura y el terror de los pequeños, terminaron arrodillándose con ellos y rezando el rosario en el suelo de la prisión. Al ver que el encierro no los quebraba, el administrador decidió jugar su carta más cruel, el terror psicológico.
Mandó preparar un caldero enorme en el patio de la prisión. Interrogó a los niños por separado, exigiéndoles que revelaran el secreto que la señora les había confiado en julio. Jacinta, de solo 7 años, fue la primera. Un guardia entró en la sala de interrogatorios, la tomó del brazo y le dijo que el aceite del caldero ya estaba hirviendo y que la iban a arrojar viva al fuego si no hablaba. Se la llevó a empujones. Minutos después, el guardia regresó a la celda donde estaban Francisco y Lucía. Con el rostro serio les dijo: «Su prima ya ha sido quemada viva. Ahora te toca a ti, Francisco». Piensa por un segundo en la fortaleza mental de estos niños. Francisco, con solo 9 años, marchó convencido de que iba a morir de la forma más dolorosa imaginable, pero se negó a traicionar lo que había visto en la cova de Iria. Cuando llegó el turno de Lucía, la escena se repitió. Ninguno habló, ninguno flaqueó. El administrador, derrotado y asustado por la inquebrantable resistencia de los pequeños y la creciente furia del pueblo, no tuvo más remedio que liberarlos 2 días después. El 19 de agosto, ya libres, mientras pastoreaban en un lugar llamado Baliños, la entidad se les apareció para compensar la cita perdida. Les prometió que el mes final, en octubre, realizaría un milagro tan descomunal que nadie, ni el gobierno, ni los escépticos, ni los periódicos, podría dudar de su veracidad. La cuenta atrás para el desenlace definitivo había comenzado. La noticia del milagro prometido se extendió como la pólvora por toda la península ibérica. Para el 12 de octubre de 1917, los caminos que conducían a Fátima estaban colapsados. No solo marchaban campesinos y devotos a pie o en burro, también viajaban científicos, médicos, escépticos y periodistas de los diarios más importantes y críticos del país, como el periódico O Século, listos para presenciar y ridiculizar el gran fracaso de los niños. El amanecer del 13 de octubre fue desalentador. Una tormenta feroz azotó la región. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes negras y pesadas que descargaban una lluvia torrencial. El terreno de la cova de Iria se transformó en un lodazal gigantesco. Miles de personas pasaron la noche a la intemperie, empapadas hasta los huesos, tiritando de frío. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 personas abarrotaban el lugar, una marea humana de paraguas negros que esperaba bajo el diluvio. A las 12 del mediodía, hora solar, los 3 niños llegaron al lugar. Lucía, mirando hacia el este, vio el destello familiar. ¡Ya viene! ¡Ya viene!, gritó. La entidad se posicionó sobre la encina. Lucía le preguntó una vez más: «¿Quién es usted y qué quiere de mí?». La respuesta de la entidad fue que era la Señora del Rosario y que deseaba que se construyera una capilla en ese lugar. Pero mientras hablaba con Lucía, la entidad abrió sus manos de nuevo y apuntó hacia el cielo embravecido. Fue en ese instante cuando la física de la Tierra pareció romperse por completo. Lucía gritó a la multitud: «¡Miren al sol!». Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos desafió las leyes de la ciencia y quedó grabado en los anales de la historia como uno de los eventos masivos más inexplicables de todos los tiempos. Ante el grito de Lucía, 70.000 personas cerraron sus paraguas y miraron hacia arriba. Lo que vieron dejó en shock incluso a los periodistas más escépticos que habían ido a burlarse del evento. Las nubes negras se abrieron de golpe, dejando un enorme agujero circular en el cielo. En el centro apareció un objeto. La prensa de la época lo describió como un disco de plata opaca, un sol pálido que se podía mirar directamente sin cegarse ni dañar la vista. De pronto, el disco comenzó a girar sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, como una peonza cósmica o una rueda de fuego.
a medida que giraba, empezó a proyectar haces de luz de colores sobrenaturales. La multitud, el barro, los árboles y los rostros de la gente se tiñeron sucesivamente de un rojo sangre, luego de un verde esmeralda, de púrpura, de azul. El cielo se convirtió en una pantalla psicodélica y terrorífica. Pero lo peor ocurrió a los pocos minutos. El disco plateado se detuvo en seco y de repente se desprendió del firmamento. Comenzó a descender hacia la tierra en un movimiento de zig-zag frenético, haciéndose cada vez más grande, más brillante y emitiendo un calor sofocante. El pánico masivo se desató. 70.000 personas cayeron de rodillas en el lodo, gritando, llorando, pidiendo perdón por sus pecados, convencidas de que el sol iba a colisionar contra el planeta y que aquel era el juicio final. El aire se volvió extrañamente denso, y tan bruscamente como había empezado, tras 10 minutos de puro terror, el objeto detuvo su caída, ascendió de nuevo en zigzag hacia las nubes y desapareció de la vista, dejando el sol normal brillando en el cielo. Fue entonces cuando la multitud descubrió otro hecho físicamente imposible. Un minuto antes, todos estaban empapados hasta los huesos y el suelo era un lodazal. Ahora, la ropa de las 70.000 personas estaba completamente seca y el suelo firme y sin rastro de agua. ¿Qué fue el milagro del sol? Ningún observatorio astronómico del mundo registró movimientos extraños en el sistema solar aquel día. Fue un fenómeno estrictamente localizado en Fátima. Para la ciencia oficial, una ilusión óptica provocada por mirar fijamente al sol tras una tormenta. Pero, ¿cómo se explica que 70.000 personas repartidas en un radio de varios kilómetros, incluidos escépticos a kilómetros de distancia que no sabían lo que estaba pasando, vieran exactamente lo mismo al mismo tiempo? Jacques Vallée y otros investigadores OVNI apuntan a algo muy diferente. La descripción del disco de plata, el cambio de colores, el movimiento zigzag, que significa la famosa hoja que cae, los efectos térmicos y la radiación que secó la ropa son características idénticas a los encuentros cercanos modernos con naves extraterrestres. Tras el milagro, las sombras devoraron a los protagonistas. Tal y como la entidad había insinuado, los pequeños Francisco y Jacinta murieron poco después, en 1919 y 1920, víctimas de la terrible gripe española, sufriendo dolores horribles pero manteniendo su fe inquebrantable hasta su último suspiro. Lucía quedó sola, fue recluida en un convento de clausura y se le prohibió hablar del tema sin permiso del Vaticano. Fue ella quien redactó los 3 famosos secretos. Los 2 primeros se revelaron, pero el tercer secreto, ese se guardó bajo llave en un cofre de los archivos secretos de la Santa Sede. Varios papas lo leyeron y, según los informes, palidecieron de terror y decidieron no publicarlo. Cuando finalmente el Vaticano reveló una versión en el año 2000, hablando de un atentado contra un papa, la comunidad investigadora no se lo creyó. Muchos aseguran que la Iglesia ocultó la parte más oscura de la profecía, la apostasía de la propia Iglesia, el fin de los tiempos o la revelación de que no estábamos solos en el universo. Más de 100 años después, Fátima sigue siendo un enigma sin resolver, un lugar donde la fe, la conspiración geopolítica y la ufología se entrelazan en la oscuridad. ¿Fue una intervención divina para salvar al mundo o un experimento sociológico de una inteligencia no humana que se burló de nuestra percepción? La respuesta, como siempre, queda en tus manos. Yo soy Virginia y esto ha sido Mitos y Sombras. Si este viaje a las profundidades de Fátima te ha intrigado, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Milagro o contacto ovni? No olvides darle a like, suscribirte y compartir este vídeo para que las sombras sigan revelando sus secretos. Nos vemos en el próximo misterio aquí en Mitos y Sombras.